Los personajes son el epicentro de toda narración y es muy importante para todo escritor aprender a crear vida con palabras. Un saludo muy afectuoso para toda la comunidad Altazor. Soy Gabriel Rodríguez y sean bienvenidos a esta cápsula narrativa donde aprenderán las claves para crear personajes complejos, atractivos para el lector, con luces y sombras, de carne y hueso. Vamos allá. Los personajes, en primer lugar, deben importarle al lector, deben tener presencia, que podamos sentirlos, recordarlos, que como lectores pues nos preocupemos por lo que les sucede, es decir, que nos sintamos identificados, que exista cercanía. ¿Cómo logramos eso? Bueno, esto de la identificación, que es el primer elemento clave, lo logramos dotando a los personajes de una dimensión compleja, profunda, mostrando sus más y sus menos, es decir, dotándolos de humanidad. Porque nuestra naturaleza es así, conflictiva, y eso es lo que hace que un personaje sea único, que tenga deseos, miedos, que nos muestre sus heridas, sus contradicciones, en definitiva, sus experiencias vitales. Tenemos que entender, para crear personajes interesantes, atractivos, que los buenos no son tan buenos y que los malos no son malos a tiempo completo. Y ahí es donde surge este elemento de la identificación. Ahí surge esa proyección del lector en el personaje. Además, pues los personajes deben tener un deseo, un objetivo. Y en el camino que recorren para lograr ese objetivo, deben experimentar un cambio, deben evolucionar. Y eso debe ser palpable para el lector, que él perciba que los personajes, al vivir lo que viven, se transforman. Esto no quiere decir que el cambio tiene que ser radical. Puede ser, por ejemplo, una duda en las convicciones del personaje, una esperanza, pero debe quedar esa sensación en el lector. Además, todo debe ser coherente. La evolución del personaje se tiene que basar en lo que nosotros hemos ido contando del personaje a lo largo de la historia. Nada de trucos, no sacarse nada de la manga, todo debe estar relacionado. Muy importante también, muy importante, que te suscribas al canal, que actives las notificaciones, muy importante. Y bueno, y también muy importante que al dar a luz nuestras creaciones, pues lo dotemos de un pasado, de sueños, que tengan deseos y que esos deseos los muevan, que los empujen con fuerza a actuar. Entonces nuestros personajes deben ser complejos. ¿Cómo logro esa complejidad? ¿Cómo hago para hacer de mis personajes seres complejos? Pues mostrando distintas facetas de su carácter. Esas facetas que lo configuran como personaje. Sus miedos, sus fantasías, sus limitaciones, sus creencias. Porque si nosotros mostramos una sola cara del personaje, pues ese personaje va a ser previsible. Entonces no va a tener conflictos. Y sin conflictos no hay drama. Necesitamos que nuestro personaje viva una crisis, que se enfrente a unas fuerzas que le impiden conseguir sus objetivos. Y ahí surge la historia, como la esencia de la historia, la esencia del drama, en esas crisis. También pues es vital conocer a nuestros personajes, es primordial. Hay que saberlo todo. Es la única forma de que podamos desarrollar esos personajes. Es la única forma de que tengan carácter, que cobren vida. Entonces es preciso que sepamos cómo piensan,
en qué creen, qué idea del mundo los define, también su apariencia física, cómo visten, cómo hablan, es decir, su forma de ser y estar en el mundo. Esto no quiere decir que nosotros vamos a saturar el cuento con detalles, porque no todo debe incluirse, pero conociendo todos estos detalles, conociendo a nuestros personajes, pues podemos definirlos y podemos destacar algunos rasgos, los más interesantes o los idóneos para la historia. Entonces, muy importante que nos hagamos preguntas sobre nuestro personaje, que lo conozcamos. Y bueno, la esencia de los personajes también está en la manera en que se relacionan con el entorno, en cómo los espacios los afectan, los configuran. Entonces los personajes reaccionan ante el clima, ante un objeto, por ejemplo, ante un cuadro. Sus emociones se proyectan en lo que ellos ven, en lo que ellos tocan, en lo que ellos habitan. Entonces, en esa interacción, pues se revelan y se revelan como seres complejos. Y si queremos que nuestros personajes tengan vida, debemos mostrarlos en acción, que hablen, que piensen, que sientan, que actúen, desnudar al personaje, desnudarlo, porque en su forma de vestir, en sus gestos, en lo que dice y en cómo lo dice, todos esos detalles permiten que el lector se sienta identificado, conozca al personaje, que interactúe en la historia, que participe y nos ayude pues a configurar este ser. Espero que haya sido de utilidad esta cápsula, que estas pistas les sirvan para crear vida con palabras. Un abrazo para todos, bendiciones y nos vemos en la próxima cápsula narrativa. Un abrazo.